sin retorno en busca de la anhelada sabiduría. Malvenidos sean a Veritas de Universos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas de Universos. Pues aquí respetando la sana distancia del cubrebocas, pero me lo voy a quitar para que me puedan entender y escuchar mejor, si no voy a escuchar medio gangas. Pues bienvenidos a una nueva emisión de su programa, les decía. A todas las personas que están viendo la transmisión en vivo, les pido por favor me manden por ahí un comentario porque luego no puedo verlos y por ende no puedo mandarles su respectivo saludito. Transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones Circo Volador Radio, aquí saliendo del Metro La Viga, sobre Calzada de La Viga. Circo Volador sigue en pie de lucha a pesar de pues esta pandemia que ya llevamos un año, algunos encerrados, otros saliendo con tantas precauciones, y el circo, pues a pesar de que se ha mantenido cerrado los espacios para conciertos, eventos y talleres, pues sigue todavía en pie de lucha. Los invito a que se den una vuelta por el circo. Hay muchas cosas ahí en el lobby que pueden comprar. La playera oficial de la pandemia del Circo Volador Radio, perdón, del Circo Volador en sí. Tenemos también cómics, tenemos artesanías, comida, ropa, etcétera, etcétera. Dense una vuelta, por favor, sigan apoyando a Circo Volador, así como esta ha sido su casa para tantos eventos y tantos conciertos. Es hora de ponerse la playera, la camiseta también de circo. Medios de comunicación, tenemos redes sociales presentes en el Facebook. Nos pueden encontrar como Circo Volador, como Circo Volador Radio. La fanpage del programa, pues ya se la saben, Veritas Day Universos. En Twitter, @Circo Volador, @Asmisael, y en Instagram como Circo Volador y Lord-Asmisael. Agradezco a la gente que ya está incorporando aquí la transmisión en vivo a través del Facebook. Mi queridísima Yael desde las pirámides de Teotihuacán, y si no me equivoco está por acá también desde mi queridísima Minnesota, esta Karina. Muchísimas gracias por estar siguiendo la transmisión. ¿Qué les parece para entrar en ambiente? Porque el tema de hoy va a estar bastante interesante. Hoy regresamos un poquito a lo que son las biografías. Ya nos aventamos varios programas acerca de libros e historias interesantes. Pero vamos a regresar a las biografías de personas que de una u otra forma cambiaron el mundo para bien o para mal. Y este personaje del que vamos a hablar hoy, el señor Yasser Arafat, es sin lugar a dudas un hombre que cambiaría totalmente el rumbo de la historia, tanto para Palestina como a Israel, y también la política e incluso el terrorismo a nivel mundial durante pues prácticamente la mitad del siglo pasado. Esto que vamos a escuchar, para entrar en ambiente, corre a cargo una banda que se llama Aetherman, que es metal, heavy, bueno, no heavy metal, digamos que es metal solamente, de índole árabe, y esto se llama Al-Hassam. Esto es Veritas de Universos, apenas vamos comenzando. Ingeniero Ariel Galván, como cada semana, hace favor de hacer los controles. Por favor, denle play y no se me muevan de donde están. La gente que está viendo el programa, por favor pongan ahí un comentario. Por acá tengo algunos desaparecidos que no veo su nombre, para poderlos saludarlos, por favor. Nanu, ¿qué onda? ¿Qué onda, mi bro? Qué bueno que llegas desde el principio, porque siempre me abandonas y me dejas a la micha.
Nanu dice, ¿estás tomando cosaco? No, no es cosaco. Estás escuchando Mi mamá no me deja tomar esas cosas. un programa donde se busca la verdad del universo. Muy bien, ya estamos de regreso. Les comentaba que hoy vamos a hablar de una figura que fue sumamente importante a la mitad del siglo pasado, tanto para palestinos, israelíes e incluso me atrevería yo a afirmar que para el terrorismo a manera pues global. Me refiero al líder palestino Yasser Arafat, que por cierto cuando fue conocido de esta forma, con este nombre en todo el mundo, Yasser Arafat o Yasir Arafat, pero el nombre que este señor tuvo de nacimiento o el que le darían sus padres, ahí les va el nombrecito, por si se quejaban de los que tienen nombre largo y que no caben en el acta. Este señor se llamaba Al-Husseini Al-Qudga Abdel Rahman Abdel Rauf Arafat. Pero vamos a dejarlo nomás en Yasser Arafat. Podría resultar un poco irónico que el hombre que personificó el movimiento palestino ni siquiera nació en la región que demandaba, es decir, que él peleaba, en pocas palabras, ni caería dentro de la definición de identidad de su propia organización. Yasser Arafat nació en 1929 en el Cairo, es decir, él era sí árabe, pero era egipcio. Hijo de un comerciante textil, fue enviado a Jerusalén siendo aún niño pequeño para volver luego a Egipto vía lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza, que en aquel entonces era conocido solamente como Gaza. A través de su carrera, el pasado egipcio de Arafat fue un impedimento y una fuente de vergüenza personal, porque él se había apropiado de cierta identidad, la cual era totalmente árabe en el sentido palestino, y él al decir que había nacido en el Cairo, que era egipcio, pues sentía cierta vergüenza de ello. Incluso un biógrafo hizo notar esto por allá de los 1967, cuando describía que a los banqueros occidentales no gustaban de su acento y sus modos egipcios, llegando a utilizar un traductor para que le entendiesen su dialecto árabe. El idioma árabe, para los que no sepan, pues no solamente es un idioma tal cual, sino que hay muchos variantes y dialectos, como por ejemplo aquí en México tenemos todavía lenguas vivas de dialectos de nuestros antepasados indígenas, en el caso de los árabes, tal cual era la forma. Cuando Yasser Arafat era joven, en ese momento él no tomó ninguna de las experiencias formativas del movimiento palestino como una especie de guerra palestino-israelí, como nos lo han vendido los medios durante pues prácticamente décadas, de que fue una bronca religiosa entre judíos y árabes. Por allá de 1948, a pesar de lo cual en ese momento ya se había creado, gracias al apoyo norteamericano, un Estado de Israel, que por cierto fue un despojo tal cual por parte de Israel, apoyado por Estados Unidos y otras naciones. Despojaron a 3/4 partes del país de Palestina de sus propios integrantes, sus propios oriundos. Cuando en 1948 ya está más que creado el Estado de Israel, Yasser Arafat entonces entra ya en escena como un partícipe de esto, de querer que se le regrese esa parte de Palestina a los palestinos y que los judíos pues se busquen un lugar a donde vivir, porque ellos no eran bienvenidos ahí. Entonces Yasser Arafat entra en una especie como de introspección, en la cual él se da cuenta que él también es un refugiado, es decir, un refugiado en Palestina, siendo él un egipcio. A lo que él se pregunta: ¿yo soy un refugiado? ¿Usted sabe lo que significa ser un refugiado? Entonces contesta: soy un hombre pobre y desamparado. No tengo nada porque me expulsaron y despojaron de mi patria. Ahí es donde entra esto de lo que les comentaba del despojo que sufrían los palestinos a manos de los israelíes y del apoyo de Estados Unidos. Ya unos años después, a mediados de los años 50, Arafat se unió a una hermandad musulmana en Egipto y entonces fue ascendido a jefe de la Unión de Estudiantes de Palestina en la Universidad del Cairo. A finales de los años 50, Arafat se mudó entonces a Kuwait, en donde fue un cofundador
de algo llamado el Fatah. Esto era el Movimiento Nacional de Liberación de Palestina, cuyas siglas significan conquista. La facción que ganaría más adelante control del movimiento palestino, Fatah, tomó como modelo a los islamistas, comunistas y pan-arabistas y se extendió a través de la violencia bruta. Es decir, se convirtieron en un grupo, en un partido, vamos a llamarlo de esta forma, pero sumamente violento e incluso terrorista. Decía Arafat, la gente no se siente atraída por los discursos, sino por las balas. Esta frase quedó plasmada en la insignia de Fatah, donde hay rifles cruzados y granadas por la conquista de Israel. Ese era su estandarte de guerra. Fatah, entonces, este partido o movimiento nacional que cofundaría Yasser Arafat, comenzaría entonces a entrenar al estilo militar de Siria y de Argelia en 1964 y al año siguiente intentó sin éxito explotar una bomba contra una importante tubería de agua israelí. La meta señalada de Fatah era la destrucción total del Estado de Israel mucho antes de que la guerra de 1967 proveyera un pretexto. Es decir, ellos ya lo tenían contemplado, hacer una guerra, sacar a quienes habían usurpado su tierra, pero pues bueno, un bombardeo llevó a otro y esto haría que la mirada de las demás naciones la pusieran encima de Arafat. Esto, contrario a lo que se creería, pues no calmó para nada las aguas. Fatah continuó los bombardeos en contra de autobuses, de casas, aldeas y líneas ferroviarias israelíes. Esta violencia contra civiles israelíes era un pilar del Convenio Nacional Palestino, es decir, este convenio aparece plasmado en la llamada Carta Fundacional de la Organización de Liberación Palestina, la OLP, que cuando la Fatah, digamos que falla, lo que aparece es la OLP, que significa la Organización para la Liberación Palestina, por sus siglas en inglés y en español. Se creía que la OLP destruiría la presencia sionista e imperialista y que la lucha armada era la única manera de liberar a Palestina y por lo tanto una estrategia y no una táctica sería el terrorismo. A pesar de los repetidos compromisos palestinos en los años 90 en que anularía estas secciones del convenio, este hecho nunca fue confirmado oficialmente, es decir, sigue vivo hoy, prácticamente 31 años después, esto de que la única forma de llegar a la paz no es sentarse, sino tomar un arma y expulsar al pueblo de Israel o a la nación de Israel de la tierra de Palestina. Para 1968, el perfil que tenía Yasser Arafat cuando la FDI atacaron la base terrorista de Fatah en la aldea jordana de Al-Karamek, un Arafat uniformado con un yefiyah tomó este hecho como una oportunidad de proyectarse como un audaz líder árabe que, a pesar de la derrota de la guerra de los 6 días, se atrevió a enfrentar a los israelíes. Esta imagen, lo que les acabo de comentar, el Keviyah, es lo que utilizaba Yasser Arafat en la cabeza y que vemos en muchas ilustraciones, incluso de jeques árabes, que pues es algo para proteger la cabeza de la calor, en pocas palabras, pero cuando Yasser Arafat lo comenzó a utilizar, se convirtió en un ícono de esta misma forma en la que el ícono, por ejemplo, el bigote de Hitler pasó a ser un ícono conocido en todo el mundo, el bigote de Stalin, el habano que siempre traía en las manos, o el puro que siempre traía en las manos el líder de Gran Bretaña. Se me fue ahorita el nombre, si alguien me lo puede recordar aquí en los comentarios. Entonces, el Kefiyah comienza a utilizar Yasser Arafat, ya no se lo quita. De hecho, muchas de las fotografías que se tienen de él, e incluso en entrevistas, él siempre lo traía porque se convierte en un símbolo de la lucha de Palestina en contra de Israel. ¿Esto qué ocasionó? Bueno, pues que los reclutas de Fatah se elevaran hasta la estratosfera. Arafat y este movimiento de Fatah consolidarían su poder a través del soborno, la extorsión e incluso el asesinato.
Y en el Congreso Nacional Palestino en el Cairo de febrero de 1969, Arafat fue designado a jefe de la OLP, una posición que nunca abandonaría. Hace un rato el ingeniero de audio me preguntaba que si Arafat era el presidente de Palestina o qué cargo tenía. Bueno, pues básicamente no existía el cargo de presidente, primer ministro, sino de jefe. Es un cargo que se le da en 1969 y que Arafat llevó hasta el último día de su vida como jefe de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, o también como del País de Palestina. A finales de los años 60, los palestinos fueron fuertemente armados y conducidos por Arafat y crearían un mini estado que era totalmente terrorista dentro de Jordania, no atacando solamente blancos civiles israelíes, sino también tomando control de la infraestructura jordana, porque querían debilitar al país, pues ya no tan recientemente creado, ya con 20 años de existencia, pero que se estaba fortaleciendo gracias a el flujo de dinero que se manejaba a través de, pues obviamente, del pueblo judío y del apoyo de Estados Unidos. Por acá me comenta Juan Manuel Vázquez Martínez: saludos desde Nezahualcóyotl, gran programa, te lo agradezco mucho, espero que sea de tu agrado lo que resta del programa. Hasta ese momento, después de todos estos ataques terroristas que estaba lanzando Fatah por conducto o por órdenes de Yasser Arafat, la tensión internacional alcanzará su pico a finales de 1970, cuando el rey Hussein de Jordania se resquebrajó bajo la presión de las facciones palestinas, y durante este sangriento conflicto conocido como el llamado Septiembre Negro, por ahí no sé si les suena porque se ha mencionado en algunas películas e incluso series, los palestinos secuestraron 4 aviones occidentales y volaron uno en el Cairo, es decir, lo hicieron explotar con todos los tripulantes dentro, poniendo en aprietos a egipcios y jordanos, explicando que así enseñarían a los americanos una lección por la ayuda de muchos años a Israel. Con la amplia publicidad que esto generó, Arafat había llegado ya a una escala mundial, conocido ya como un terrorista en toda la extensión de la palabra, y no solamente un terrorista, sino un terrorista que prácticamente estaba a cargo de un país, por lo que les había comentado que el rey Hussein pues dobló las manos, es decir, dijo: yo no puedo con esto, no puedo controlar ya a Fatah y a Arafat, y básicamente es el momento en que Yasser Arafat toma el control. Cuando el rey Hussein trata, pero no logra del todo, de expulsar a las facciones de Arafat de su reino, causando una especie de pequeña guerra civil y por supuesto muchas bajas civiles. Volvieron a establecerse en el Líbano estos expulsados de las facciones de Yasser Arafat. Como en el caso de Jordania, Arafat pronto provocó una guerra civil en el país anfitrión, es decir, en Líbano, y que previamente pues este país había encontrado amigable, vamos a llamarlo, con la causa de Yasser Arafat, pero cuando a Yasser Arafat se le bota la canica y crea una pequeña guerra civil, pues obviamente también son lanzados, y simultáneamente la OLP lanza ataques intermitentes contra ciudades israelíes desde posiciones meridionales libanesas. Yasser Arafat entonces traería a la colación nuevamente atentados terroristas de llamado alto perfil contra Occidente. Para septiembre de 1972, los terroristas de Fatah secuestraron y asesinaron a 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1973, que de hecho este acto terrorista fue uno de los más conocidos. De hecho, por ahí hay una película que tendrá a lo mejor unos 3-4 años, que de hecho se llama así, Múnich, y trata de primera mano cómo pues se vivieron estos ataques, este secuestro de los 11 atletas israelíes y el asesinato de algunos de ellos, y bueno, todo el revuelo. Imagínense, en plena Olimpiadas Olímpicas se da todo esto. Arafat pidió a sus cómplices en el Khartoum secuestrar y asesinar al embajador Cleo Noel y a otros 2 diplomáticos de Estados Unidos. Se dice que esto no fue de un conocimiento totalmente público hasta el 2004, cuando el FBI finalmente abrió una investigación oficial contra Arafat sobre dichos asesinatos. O sea, fueron
Estamos hablando de que fueron casi 40 años lo que tardaría el FBI en abrir una investigación y acusarlo totalmente a él de haber planeado los atentados de Múnich del 73. Para ese entonces, las metas políticas de Arafat se dispararon junto con su aparición en las altas esferas mundiales gracias a la violencia insensible. En 1974 fue el primer representante de una organización no gubernamental, es decir, un hombre que no era primer ministro, que no era presidente, etcétera, etcétera, en ser invitado, y de presidir una sesión plenaria en la Asamblea General de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. En el discurso, que por cierto, un dato curioso, en todas las presentaciones que había tenido públicas Yasser Arafat aparecía siempre con un arma de fuego en una funda en su cinturón, pero un hombre bastante allegado a él de su círculo le dijo: señor, no puede aparecer usted frente a las Naciones Unidas llevando el arma en la cintura, tiene que mostrar que viene en son de paz. Y bueno, Yasser Arafat terminó dejando la pistola. De hecho, hay muchos videos muy, muy buenos que pueden ver en el tubo acerca de este discurso. Y lo que llamaría más la atención de este discurso, que para mí es uno de los mejores en el sentido de oratoria y decía mi abuelita, de cuchillito de madera, porque las primeras palabras de Yasser Arafat al tomar el podium enfrente de la ONU con todas las naciones mirándolo a través de las cámaras fue: en una mano traigo una rama de olivo que es la paz, y en la otra traigo un arma. No dejen que tire la rama de olivo. Repito, no dejen que tire la rama de olivo. ¿A qué se refería con esto de Yasser Arafat? Bueno, que él en pocas palabras iba en son de paz, pero que si no había una respuesta positiva respecto a las demandas que él traía o lo que iba a platicar en ese momento en la ONU, él sin más ni más se acababa esa negociación de paz e iba a utilizar nuevamente las armas, como lo había venido haciendo durante pues ya más de una década. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, Arafat se compara en ese momento en el discurso con un George Washington y con un Abraham Lincoln. Los jefes de estados árabes declararían a la OLP como el único y legítimo representante de todos los palestinos, y la PLO recibió la calidad de miembro en la Liga Árabe de 1976. Vamos a entender un poquito. Todos los países que son árabes, incluso ahora, pertenecen a algo llamado la Liga Árabe. Por ejemplo, Irán, Irak, Afganistán, Emiratos Árabes. Todos esos países que están bajo un gobierno que es totalmente árabe pertenecen a la Liga Árabe, así como hay muchas naciones que pertenecen al G5, al G10, al G20, etc. Para 1976, y poco después de que Yasser Arafat diera este discurso en la ONU, la Liga Árabe finalmente reconoce a Yasser Arafat y reconoce a la OLP como un miembro de la Liga Árabe, y también como que la OLP era quien traía la sartén por el mango en Palestina. Y antes de los años 80 fue reconocido de una manera oficial y completamente por casi todas las naciones europeas. Es decir, reconoció a Yasser Arafat como el jefe de Estado de la OLP o de Palestina. Y por allá, de 1978 a 1982, la FDI o las fuerzas de Palestina o de la OLP invadirían Líbano nuevamente para desarraigar a los grupos de la OLP que tenían aterrorizada a la población norteña israelí. Los Estados Unidos propiciaron un alto al fuego bajo el cual Arafat y la PLO lograron salir de Líbano. Arafat y la dirección de la PLO se establecieron eventualmente en Túnez, que seguiría siendo su centro de operaciones hasta 1993. Una anécdota rescatable de todo esto es de que Yasser Arafat sabía que era una especie de enemigo público número uno, que su cabeza tenía recompensa y que obviamente en cualquier momento podría aparecer entre el tumulto de la gente un Israel,
un israelí, perdón, con un arma y asesinarlo, o que incluso el auto que él pudiera tomar pues explotaría. Entonces Yasser Arafat, digamos que entra en una especie como de paranoia o de cautela preventiva, en la cual no pasaba 2 días en el mismo sitio. Es decir, él mismo lo decía abiertamente: nunca duermo en el mismo sitio 2 noches seguidas, por aquello de que le pudiesen poner una trampa y asesinarlo, porque siendo honestos, en ese momento, entre 1978 y 1982, Arafat era uno de los hombres árabes más influyentes e incluso más poderosos en el Medio Oriente de aquella época. Durante los años 80, Arafat recibió ayuda financiera del dictador iraquí Saddam Hussein, sí, el que todos conocemos y el que pues sabemos que se le metió a Estados Unidos, permitiendo así reconstruir la ya golpeada OLP. Esto le fue particularmente útil durante la primera intifada palestina en 1987, cuando Arafat tomó control de la violencia desde lejos, es decir, prácticamente a control remoto. Arafat entonces se convirtió en el único líder del mundo en apoyar a Saddam Hussein en la guerra del Golfo de 1991, que también hay muchas películas y anécdotas interesantes acerca de la guerra del Golfo, o también la llamada campaña Guerra del Desierto, cuando Yasser Arafat es el único que apoya abiertamente a Saddam Hussein con hombres, con armas, con dinero y obviamente el apoyo moral. Saddam, después de que termina esta incursión en la guerra del Golfo en Kuwait, Saddam Hussein compensaría más adelante esta lealtad enviando cheques por $25,000 a las familias de los terroristas que se habían suicidado, dando muerte así a muchos soldados americanos. La historia siempre nos va a mostrar dos caras. Tenemos la versión del vencido y tenemos la versión del vencedor, y en el caso de Yasser Arafat se encargó siempre de tratar de mostrarle al mundo la versión del vencido. E incluso en los libros que existen, que fueron autorizados por él como una biografía, él siempre hablaba como una persona que había luchado siempre y que seguiría luchando siempre por su patria y para terminar del control de Israel en Jordania, perdón, en Palestina. Bueno, realmente la capital de Palestina pues es Jordania. Ya entrados los 90s, las cartas van cambiando, ya no son tan fuertes como en un inicio lo fueron, y esto lo veremos en unos minutitos cuando regresemos de esta pequeña pausa, que por cierto, esta pausa no es comercial, perdón, esta pausa no es musical. Esta pausa más bien es, sí vamos a escuchar música, pero es un canto. Este es un canto que aparece en el Corán y que se canta generalmente en algunas fiestas o reuniones importantes árabes. Esto es una... pues es básicamente como, si lo pudiéramos comparar con la Biblia católica, es un salmo, vamos a llamarlo de esta forma, un cántico, es un canto musulmán. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias, por favor, aquí en la transmisión en vivo del programa, por favor, háganmelas llegar. Los voy a dejar con este canto, esta oración árabe. Vamos a la micha del programa, por favor. Ingeniero, dele play, no se me muevan de donde están. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وقالوا لن
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. الله
cigarrillo y bebido un poco de vino. Continuamos en Veritas de Universos. Muy bien, ya estamos de regreso. Ya en la última, pues las últimas décadas de vida y del control de Yasser Arafat, estamos hablando que ya son entrados los 90. Estados Unidos condujo las negociaciones entre Israel y la PLO, que arribaron a los llamados Acuerdos de Oslo en 1993. Dicho acuerdo ponía en práctica una autonomía en Judea y Samaria y la Franja de Gaza por un periodo de 5 años. Básicamente lo que firmaron o lo que trataron de hacer con la firma de este tratado es un cese al fuego durante un lustro, es decir, 5 años. Al año siguiente, para 1994, le fue concedido a Arafat el Premio Nobel de la Paz junto con Shimon Peres e Yitzhak Rabin. ¿Quién fue Shimon Peres? Bueno, este hombre en ese momento era el presidente de Israel junto con la otra persona nombrada, Yitzhak Rabin. Estos hombres fueron a la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton. De hecho, Bill Clinton tuvo un actuar bastante importante que se llevaban a cabo los acuerdos de Oslo, porque así casi de película, un día Bill Clinton toma el teléfono, le habla a Yasser Arafat, le habla a Shimon Peres y le dicen, ¿saben qué? Pues ya, ¿no? Ya hay que firmar la paz, ya estuvo bueno, ya hay muchas muertes de ambos bandos. Yasser Arafat acepta bajo la sorpresa de medio mundo. Realmente esto fue algo no inaudito, algo totalmente increíble. Van hacia la Casa Blanca y ahí enfrente de todo el mundo mirando la transmisión en vivo y las cámaras de televisión, pues se firma este pequeño tratado, aunque pues para 1994 Arafat movería su cuartel general a Judea, Samaria y Gaza para administrar así la autoridad palestina, es decir, lo vuelve como su centro de operaciones en estas 3 regiones. Arafat trajo con él de Túnez a la vieja dirección de la OLP, que alentaría el monopolio de todos los fondos de la misma en una sola persona. Las elecciones de 1996 ampliaron el control de Arafat sobre Palestina, pero según los términos del acuerdo de Oslo, debería finalizar en 1999. Arafat nunca permitió que las nuevas elecciones ocurrieran, es decir, toda su vida luchando, y finalmente cayó en lo mismo que le ha sucedido a muchos, como le sucedió a un Saddam Hussein, a un Adolfo Hitler, a un Muammar Gaddafi. Una vez teniendo el poder absoluto, decidió ya no dejarlo y se hizo con él. Mientras que Israel puso en ejecución los acuerdos de Oslo, quitando las tropas de casi todas las áreas palestinas, reconociendo el país de Palestina y educando para la paz. Palestina falló completamente en cumplir con su compromiso de renunciar a la violencia y desarraigar el terrorismo anti-israelí. Estamos hablando de que ya eran más de 50 años, es decir, 2 generaciones que se habían alimentado de este odio anti-israelí, y era pues prácticamente imposible quitarlo de la noche a la mañana, y en lugar de ello aparece una incitación a la violencia sin precedente desde los medios oficiales de la AP de Arafat y en los libros de texto escolares, un poco como lo que haría por ejemplo Hitler en la Alemania nazi, en donde en las escuelas se le inculcaba a los niños adolescentes alemanes que el judío era el diablo, el judío era el enemigo. Algo así lo haría Yasser Arafat con pues los pequeños educandos palestinos, que le seguían metiendo en la cabeza este adoctrinamiento anti-israelí. La ayuda tanto activa como pasiva de la AP para los grupos terroristas conduciría a una cadena de atentados suicidas a mediados de los 90, asesinando otra vez a decenas de civiles israelíes. Para octubre de 1996, en una etapa avanzada de en los años de Oslo, Arafat gritó a una muchedumbre en Bethlehem: «Nosotros sabe solamente una palabra: yihad, yihad, yihad».
A quien no guste de ella puede beber agua de mar muerto o del mar de Gaza. Básicamente lo que hizo Arafat con eso, para los que no sepan qué es yihad o qué es la yihad, pues es la guerra santa. La guerra que se supone que a una viva voz, sin importar si son de Irán, Irak, Afganistán, Arabia Saudita, etc. En cuanto se gritara el yihad, todos los árabes, por obediencia religiosa, se tienen que unir a esta guerra santa en contra de los enemigos de Alá. ¿Y quiénes eran en ese momento los enemigos de Alá? Pues los israelíes, es decir, los judíos en todo el mundo, no solamente en el país de Israel. Años más tarde, para julio del año 2000, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, procuró mantener los acuerdos de Oslo viables, convocando a una cumbre en el campamento David entre Arafat y el primer ministro israelí Ehud Barak. Allí, Barak ofreció a Arafat un estado palestino en Gaza y el 92% de Judea y Samaria, con su capital en Jerusalén del Este. La oferta, que fue más que generosa, que nunca un gobierno israelí hubiese presentado en el pasado, pero Yasser Arafat rechazaría la oferta y terminó negociaciones sin una contrapropuesta. El enviado americano Dennis Ross concluyó: Arafat no podía aceptar Campo David, porque cuando el conflicto terminara, la causa que defiende Arafat también terminaría. Es decir, todos estos años de lucha en su momento fueron para liberar a Palestina de la ocupación israelí, pero se había convertido en el estandarte de guerra de Yasser Arafat y de la OLP. Yasser Arafat sabía que si él aceptaba esta ofrenda de paz de manos de Ehud Barak, el movimiento de prácticamente 50 años acabaría. Inmediatamente después de las negociaciones fallidas, la máquina de medios del PA bajó radicalmente. Arafat lanzaría una retórica de guerra y se prepararon para el descontrol que comenzó en septiembre del año 2000. La intifada de Al-Assad, lanzada por Arafat, continuaría todavía 4 años más tarde. Esta ola sin precedente de terrorismo a diestra y siniestra llevaría al asesinato de más de 1000 israelíes y más de 140 atentados suicidas por parte de palestinos. Esta etapa de violencia reveló que Arafat y la AP nunca habían abandonado sus planes de antaño de liquidar completamente al Estado judío. Arafat había dicho en una audiencia árabe en Estocolmo en 1996 lo siguiente: nosotros planeamos eliminar al Estado de Israel y establecer un Estado puramente palestino. Convertiremos en inviable la vida judía a través de la guerra psicológica y la explotación de la población. Los palestinos asumiremos el control de todo, incluyendo Jerusalén. Asimismo, Arafat explicaba a la muchedumbre surafricana en 1994 que el acuerdo de Oslo era simplemente una táctica para la batalla más grande, el yihad, la cual terminaría por destruir al Estado judío, una versión moderna del pacto del profeta musulmán Mohammed con la tribu antigua de Quraysh. Faisal al-Hussein, colega de Arafat, era aún más explícito en sus declaraciones, describiendo el proceso de Oslo como un caballo de Troya diseñado para promover la meta estratégica, una Palestina del río Jordán al mar Mediterráneo, es decir, una Palestina que ocupara incluso el territorio de Israel. La fase final en la vida de Arafat, comprometida con el terror organizado, fue desarrollada a través de las brigadas de Al-Aqsa, un grupo de Fatah responsable por la mayoría de los ataques sangrientos contra civiles israelíes entre el año 2000 y el año 2004. Mientras los medios describían solo una afiliación entre Arafat y este grupo terrorista, la evidencia señalaría claramente que la financiación directa y la organización de uno hacia otro era total. Hay ciertos documentos que están de acceso público en el internet, que para aquellas personas que les está interesando, gustando el tema, lo pueden investigar, como el informe sobre el presupuesto firmado por Arafat a las brigadas terroristas de Al-Aqsa, que hay una versión corta y la versión larga.
en donde podemos ver cómo Yasser Arafat le inyectó miles de millones de dólares a esta causa. Hay incluso documentos capturados por las FDI en el 2002, las cuales indicaban que Fatah sistemáticamente financió las brigadas de Al-Aqsa. Se cuentan recibos, es decir, cheques, giros, y un informe completo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel daría también cuentas. El líder de las brigadas Al-Aqsa en Turkman afirmó al diario de USA Today el 14 de marzo del 2002 lo siguiente: la verdad es que nosotros somos el Fatah, pero no operamos bajo el nombre de Fatah. Somos el ala armada de la organización. Nosotros recibimos instrucciones de Fatah. Nuestro comandante en sí es Yasser Arafat. De aquí se desprendería algo que golpearía en la cara a Estados Unidos unos años después. Me estoy refiriendo a el Boko Haram. No sé si lo han escuchado estos terroristas musulmanes. Ellos tomaron la escuela de Al-Aqsa y de estos terroristas que eran liderados por Yasser Arafat, pero que Boko Haram fue totalmente financiado por Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos necesitaba un brazo armado en Oriente por si en algún momento lo que es Hezbollah y Hamas se les salían de las manos a Libia o por ejemplo a Jordania y tenían que pararlo, pero no podían entrar abiertamente Marines o SEALs de los Estados Unidos a parar la bronca. Entonces ellos empiezan a reclutar a estos árabes que estaban de cierto modo inconformes con Yasser Arafat o cómo se había convertido el movimiento de liberación palestino. Los empiezan a financiar, los empiezan a armar y en algún momento pues el perro por fin enseña los colmillos y Boko Haram se deslinda totalmente de Estados Unidos y se convierte en un movimiento terrorista totalmente autónomo, e incluso aún hoy en día todavía hay muchas facciones de Boko Haram. Se le conoce con otro nombre. Boko Haram, digamos que se le conoce así allá en Oriente. Nosotros lo conocemos con otro, ahorita a ver si me acuerdo, se los voy a mencionar al aire. Durante todo este tiempo, Arafat daría rienda suelta a las organizaciones radicales del terrorismo islámico, Hamas y Yihad, para que perpetraran horrendos actos civiles entre el 2000 y 2004. Es decir, ahora ya tenemos conocimiento y sabemos que pues Yasser Arafat era un terrorista, sí, en toda la extensión de la palabra, pero fue un hombre sumamente inteligente, obviamente para lo que le convenía, los intereses que le convenían o los intereses que perseguía en determinado momento. En abril del 2003, horas más tarde de que Mahmoud Abbas asumiera el rol de primer ministro, el camino de rutas comenzó, pero Arafat conscientemente torpedeó la autoridad de Abbas, llevando a su renuncia y congelando el proceso electoral. A lo largo de la carrera, que muchos llaman revolucionaria, pero que básicamente es terrorista, Arafat se apropió de centenares de millones de dólares provenientes de la ayuda internacional a Palestina. En el 2003, la revista Forbes ubicaba a Yasser Arafat como uno de los hombres más ricos y poderosos e incluso le llamaron un rey entre los déspotas, con una fortuna de al menos 300.000 millones de dólares. Funcionarios israelíes y de Estados Unidos estiman la fortuna personal de Arafat, es decir, personal que era de él, no que pertenecía a Palestina totalmente, pero la fortuna personal de Arafat la estimaban entre 1.000 y 3.000 millones de dólares, es decir, prácticamente es una obscenidad de dinero. Y mientras los palestinos subsistían con dificultades, la esposa de Arafat, llamada Suja, vivía en París percibiendo una mensualidad de entre 50 y 100 mil dólares de las arcas del Estado de Palestina, según informaría el programa de la CBS 60 Minutos. El reporte agregaba que Arafat mantenía acciones secretas en la planta de Coca-Cola en Ramallah, una compañía tuneciana de celulares, además de fondos en los Estados Unidos y en las Islas Caimán. El Fondo Monetario Internacional indicó que el 8%
es decir, algo así como 135 millones de dólares del presupuesto anual de Palestina estaban en manos de Arafat para su uso personal y exclusivo, y que la selecta policía de la AP, en vez de cuidar la paz, estaba involucrada en atentados suicidas y atentados con francotiradores. Desde el 2000, Arafat permitió a los imanes musulmanes predicar el odio judeófobo desde sus púlpitos y los medios de la AP, que llamaban regularmente a los niños a convertirse en árabes mártires. Es decir, a un niño, le metían en la cabeza a un niño de 8, 10, 12 años que estaba bien que se pusieran un chaleco con 10 kilos de dinamita en el cuerpo, que se metieran a un lugar donde habían varios israelíes y que se implosionaran, porque la promesa era que alcanzaran el paraíso allá arriba con 10,000 vírgenes que los iban a cuidar y mimar por toda la eternidad. Bajo la tutela o el poder de Arafat, los textos escolares de Palestina negaban la existencia de Israel. El pueblo de Israel era representado como una nación engañosa y una nación bárbara. Finalmente, y pues ya en los últimos años de vida de Arafat, quien murió de un derrame cerebral, aunque por ahí se habló de que él tenía SIDA y que por eso pues ya no daba entrevistas por su pues aspecto tan malo. En realidad Yasser Arafat llevaba cargando lo que se cree era un cáncer. Por ahí hubo muchas chismes o habladurías de que Estados Unidos junto con Israel o el país de Israel lo habían envenenado, lo habían de cierta forma inducido un cáncer que lo perseguiría hasta el final de sus días. No murió de él, sino de un derrame, pero Yasser Arafat de esta manera alcanza una especie de notoriedad e incluso de inmortalidad. Es decir, seguimos hablando de él básicamente un poco más de casi 10 años después de su muerte. Más de 10 años, perdón, de su muerte. Y como les comentaba al principio del programa, un hombre sumamente importante para la época. No se puede hablar de Palestina, no se puede hablar del Estado de Israel, no se puede hablar de los problemas o de la guerra en Medio Oriente sin que se tenga que hablar o que nombrar por lo menos una vez en la oración a Yasser Arafat. Les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo aquí en el programa, en la transmisión en vivo, a todos ustedes quienes van a escuchar la repetición por medio de audio desde la página www.circovolador.org/radio el domingo a las 7 de la tarde. Y para todos aquellos que siguen mi canal de YouTube Veritas Day Universe, les voy a agradecer por adelantado el estar viendo los programas. Activen la campanita y denle like al programa que más les guste. Como siempre, dejo abierta la mesa para sus dudas, comentarios, sugerencias e incluso temas que ustedes quisieran que abordase aquí en el programa. Seguimos en semáforo rojo, por favor, sana distancia, utilicen el cubrebocas en todo momento cuando salgan, así salgan a comprar una coquita a la tienda o unos chetos, por favor utilícelo. Pues en nuestro país ya se encuentra en campaña de vacunación contra el COVID. Por favor, lleven a su abuelito, lleven a sus padres, lleven a sus seres queridos a que se vacunen. Y por favor, también por lo que más quieran, esta Semana Santa, quédense en su casa. Si no tienen a qué salir, no salgan. Vamos a seguirnos cuidando unos a otros, mano con mano, pie con pie. Esto ha sido todo por hoy aquí en el programa. Les mando mucha luz, larga vida y prosperidad. Ingeniero, por favor, denle play a la última canción con la que nos vamos a despedir del programa. Cambio y fuera.
Bueno, pues eso fue todo en el programa de hoy. Espero que les haya gustado el programa, el tema, ya saben. Está abierto aquí para sus dudas, comentarios, sugerencias, preguntas e incluso por algún dato por ahí que se me haya ido y que sea beneficioso para el programa. Con muchísimo gusto lo escucho y lo tomo en cuenta. Nos vemos, nos escuchamos dentro de una semanita. Les mando un abrazo del tamaño del mundo.